Y es interesante cuando uno toma tiempo para considerar, para pensar, para meditar en las diríamos, advertencias que Dios pone en la Biblia. Ese es el hincapié que quiero poner hoy. Dios nos advierte a nosotros siempre de tomar decisiones sabias, de tomar decisiones prudentes, de visualizar el futuro y planificarlo. Es tan interesante ver que Dios al ser humano no lo anula, sino que simplemente le insinúa, le invita, le sugiere un camino a transitar, pero el hombre tiene tanto como la mujer la responsabilidad de escoger cuál será su destino, cómo será su futuro. Pero el futuro, viendo desde la óptica bíblica, es descubrir la voluntad de Dios y tomar las decisiones sabias. Esto es como la matemática. Si usted suma o si usted resta, ponga la cifra que ponga, el resultado va a ser consecuencia de lo que usted esté armando, de lo que usted esté, diríamos, esquematizando. En la vida nuestra pasa lo mismo. En esta semana yo hablaba con una jovencita y con 15 años y ella estaba tomando decisiones equivocadas en muchos ámbitos de su vida. Y la madre lógicamente hacía un hincapié muy fuerte, pero nosotros lo hacíamos así y nosotros lo hacíamos de esta manera. ¿Y por qué ahora? Y yo le tuve que decir, mire, estamos luchando de una manera desigual. Nosotros cuando teníamos la edad de su hija, jugábamos a la rayuela, al elástico, las chicas jugaban a ese famoso elástico que saltaban, la rayuela a mí me acuerdo en el colegio cómo marcaban el piso y claro, las chicas jugaban mayormente eso, nosotros jugábamos al hoyo pelota, jugábamos a la mancha ese que si te quedabas te golpeaban, las chicas, me acuerdo que saltaban en la soguita, y bueno, en el recreo se trataba, hoy no es así, hoy se conectan en internet y tienen la posibilidad de ver del otro lado con quién están hablando, escuchando música, noticias de todo tipo, se alimentan su mente con todo tipo de información que tú desees obtener, lo vas a obtener. Hoy escucha usted, por ejemplo, a una chica de 13, 14 años y dice, yo soy vegana. Y claro, si vos no estás enterado, vos dices que será el signo de zodíaco de ella, será algún cuadro de fútbol que no conozco. No, pero usted no sabe. Hoy hay personas que no quieren nada que sea, diríamos, salido, ningún alimento de un animal, porque defienden, y está bien, hay que entenderlo, son personas que toman decisiones, y hoy como le decía a esta mamá, no es el camino así para lograr que tomen decisiones sabias los chicos. Lo que hay que hacer es hacerle pensar, ya que usted tiene una visualización de la vida y una interpretación de la vida más grande, hágale ver cómo va a llegar a los 15 años hoy, a los 20, cuando tenga que tomar ya decisiones. Y yo les decía, ¿cómo te querés ver a los 20 años? Así que se le cerraba un poquito diríamos, la dirección, la calle, se le cerraba porque claro, estábamos mirando dentro de 5 años y el adolescente no puede mirar más allá de que la semana que viene, el mes que viene. Y no es que sean incapaces, no, porque no tienen experiencia. Y todos nosotros sabemos que justamente tenemos que planificar nuestra vida. Pero claro, todo esto son consejos que la Biblia nos advierten y que nosotros tenemos que aprender a utilizarlo porque somos de otra generación. Somos de otra realidad de la vida. Vuelvo a decirle, nosotros teníamos todavía en el tiempo de nuestra niñez, ya estoy hablando los que son modelos 60 por ahí, en 1960, usaban el teléfono 2 tachitos de conserva y una piolita, un hilo en el medio. Y hoy los chicos tienen unos teléfonos que usted puede comunicarse con cualquier punto del planeta, con alguna persona, un ser querido, y ver cualquier tipo de programa y participar de todo tipo de juegos. Así que nosotros no podemos combatir y no podemos rivalizar y no podemos comparar. Pero les digo honestamente que Dios nos dé gracia y sabiduría para cómo tratar con este tiempo.
Y saben, en el tiempo de, como les digo, de ver la Biblia y de estudiarla, y alguna gente dice, es un libro aburrido, para mí, ¿no? Tiene una vigencia enorme. Habla de personas de doble ánimo. Mire, déjeme mostrarle en el libro de Santiago, el apóstol, tiene nada más ni nada menos que 108 versículos. 108 versículos, todo el libro de Santiago. Pero 54 de esos 108 versículos, es decir, el 50% son mandamientos. Así que es digno de considerarlo, digno de estudiarlo, digno de estar atento cuando usted desarrolla una lectura de ese libro. Y dice en el capítulo 4, en el versículo 6, porque Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. En esos dos versículos ya tenemos para masticar un montón de cosas, para digerir muchísimas, pero muchísimas verdades. Resistidle al diablo. Si hay que resistirle es que va a haber fricción, va a haber combate, va a haber situaciones que vamos a tener que pelear por la fe. Y luego dice, someteos pues a Dios y resistidle al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Está hablando de personas de doble estado de ánimo. Ahora, déjeme contarle, porque esto pasa aún en los mismos cristianos. Muchas veces, en una forma muy categórica, casi diríamos como autoritaria, decimos que el que tiene doble ánimo en su personalidad es un hipócrita. Yo lo he escuchado muchas veces. Este es un hipócrita. Pero yo le digo, ¿por qué decís eso? Y no, porque un día te dice una cosa, otro día te dice otra. Pero considero que todos nosotros, de alguna manera o de otra, en cierto grado o en menor grado, siempre consideramos, y tenemos que ser honestos, tenemos este tipo de reacciones. De alguna manera tenemos que entender que muchas veces tenemos esa falencia. De pronto decimos algo subido de tono y al otro día lo decimos de otra manera, y entonces empezamos a decir, ¿qué pasa conmigo? Claro, todos tenemos de alguna u otra manera un doble ánimo. Algunos se acostumbran a vivir dentro de ese lugar, pero no es cosa nuestra, no es cosa de esta generación. El apóstol Pablo habla allí en el libro a los Romanos, en el capítulo 7, verso 19, él deja de entrever, como que abre una ventanita y nos deja ver lo siguiente. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él también nos deja ver a nosotros, ¿sí?, de que esta situación la llevaba él, la vivía él, y nosotros tenemos que prestar atención que allí de pronto este gran hombre, este gran siervo del Señor, nos deja ver a nosotros esta situación que nos hace a nosotros pensar, y nos hace pensar no poco, sino mucho. Ahora, déjeme mostrarle de alguna manera como cristiano en qué área nosotros solemos tener el doble ánimo, para que usted se evalúe, porque claro, a veces somos muy rápidos para evaluar a los demás, pero yo quisiera que ahora pongas tu mirada hacia tu corazón, porque dice el de doble ánimo, examinar vuestros corazones. Entonces vamos a ver y vamos a tratar de llegar a una conclusión de que todos nosotros de alguna manera tenemos doble ánimo. Fíjese, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 5 al 8 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Verso 7 dice, no penséis pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante
en todos sus caminos. Aquí vemos la inconstancia en nuestra vida de oración. Creemos que Él es poderoso para obrar, creemos que Él es poderoso para hacer milagro, pero ¿cuántas veces permitimos que nuestro corazón entre en ese ámbito de duda, que empecemos a navegar por ese mar de la incredulidad, esa onda de pensamiento que nos hace a nosotros olvidar del poder y de las promesas de Dios? ¿Será que Dios lo va a hacer? Si yo pido, ¿será que Dios me va a conceder? ¿Será que Dios tiene el poder para responder mis oraciones? Pero fíjese, el versículo 7 dice: no penséis pues el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Aquí tenemos la respuesta rápidamente. Por eso digámosle al Señor que saque nuestro doble ánimo en nuestra vida de oración. Por favor, sea muy interesante pedirle a Dios que nuestra fe no sea una fe que vacile, no sea una fe que tenga debilidades. Yo a veces veo que en este tiempo, por las informaciones que recibimos, por la cantidad de cosas que llenamos nuestra mente, nuestra fe a veces queda en un estado de contaminación y no tiene pureza. Por eso no permita que su fe entre en debilidad. Fíjese, aquí nos habla que el que pide dudando no recibirá cosa alguna. Doble ánimo en la oración. Pero déjeme mostrarle también en el capítulo 1, en el versículo 22 al 25, aquí el apóstol Santiago hace mención a algo, dice: sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjese que habla del doble ánimo de la palabra del Señor, es decir, el doble ánimo en nuestra postura a la palabra del Señor. Y claro, nos dice que nosotros al leer las Escrituras es como mirándonos a nuestro rostro, nuestro cuerpo, como en un espejo. Nos miramos y luego nos olvidamos. Pero el sentido bíblico dice que todo cristiano sincero tiene la chance de estar viéndose a sí mismo por medio de la palabra de Dios y descubriendo las imperfecciones. ¿Vieron que hay espejos que te muestran más gordo, más flaco, te muestran más alto, más petizo, más feo, más lindo? Yo no sé cómo lo logran hacer, pero yo quisiera decirle que esas son cosas que la logra la tecnología, pero la Biblia no cambia. No te va a hacer ni más grande, ni más chico, ni más lindo, ni más feo, ni más gordo, ni más flaco. Te va a decir tal como es el ser humano internamente. Y aquí está el peligro en que nosotros podemos caer, en olvidarnos lo que somos delante de Dios. La Biblia dice que seremos llamados bienaventurados los que oyen y hacen la palabra de Dios. Y vuelvo a decirle, he visto a lo largo de los años de estos más de 35, 6, 7, 37 años y medio de pastor o de líder, que mucha gente conoce tanto de la Biblia que te pueden dejar casi a boca abierta de tanto conocimiento que tienen. Pero cuando vos ves la practicidad de lo que saben, ahí tienen su falencia. Por eso aquí Santiago habla del doble ánimo y a mirarnos como en un espejo y tener cuidado, por favor. Por favor, tenga cuidado, tenga atención. Fíjese que nosotros no podemos ser de doble ánimo en la oración, ni tampoco ante la palabra de Dios, como viéndonos en un espejo, mirando nuestros propios defectos, mirando nuestras propias, falencias y transformarlo. Mire, un día pasé por aquí, por
por la zona están haciendo las cloacas y cada vez que yo cruzo uno de estos grupos que están trabajando, tienen un cartel que dice operario trabajando. Atención. Y yo creo que los cristianos deberíamos poner un cartel cerca nuestro. El Señor está trabajando. Atención. Dios está trabajando con nosotros. Y mientras estemos en este cuerpo de carne, en este cuerpo pecaminoso, el Señor siempre trabajará con nosotros. Y siempre trabajará y seguirá trabajando. Guarda, no te creas que sos más de lo que sos. Ten cuidado, no trates de ocultar lo que no puede ser ocultado ante los ojos de Dios, que son las intenciones y el pecado ante los ojos de Dios. No, pedile a Dios que no solamente puedas sacar a la luz lo que hay en tu corazón, sino que puedas trabajar, operario trabajando, que el Espíritu de Dios esté trabajando dentro de tu corazón. Entonces encontramos doble ánimo. Fíjese qué interesante, el doble ánimo en nuestra vida de oración, doble ánimo en nuestra vida diríamos, de la posición ante la palabra. Pero descubro en el capítulo 2, siempre desde el libro de Santiago, en el capítulo 2, pero el verso 14 al 26, léalo en su casa, allí habla del doble ánimo en la fe. Nuestra fe no solamente debe estar en nuestro interior, sino debemos confesarla delante de otros, pero también todos nosotros debemos saber que tenemos como cristianos llevar las marcas de Cristo, es decir, en el día de la lucha, en el día de la prueba, en el día de la necesidad, ahí nuestra fe es puesta a prueba. La Biblia dice que la fe sin obra es muerta, por eso todos nosotros debemos tener la calidad de cristianismo, en el día malo, en el día difícil, mostrarlo. ¿Cómo? Manteniéndonos firmes sin fluctuar. Pero también cuando vemos una necesidad, si yo creo en Dios y creo en el Señor, dice que nuestra fe debe estar acompañado por obras que hablen de quién creemos y en quién. Saben, hay cosas que nunca se van a olvidar en la vida de las personas. Cuando alguien viene y habla de tu fe y la reconoce, nuestra fe es viva, nuestra fe debe ir acompañada por obras, pero también nuestra fe debe ser acompañada por un corazón grandemente agradecido a Dios. Déjeme decírselo al final, grandemente agradecido a Dios. Muchas veces caemos en la ingratitud y la ingratitud es una señal de que tu fe no está bien. Entonces, dando gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. En cuarto lugar, nuestro doble ánimo debe estar considerado en nuestra manera de hablar. Si usted me acompaña al capítulo 4 del libro de Santiago, nos habla de eso. En el capítulo 4 de Santiago capítulo 3, habla justamente de esto. En el versículo 8, las Sagradas Escrituras habla de esto y mire lo que dice de nuestra manera de hablar. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es el mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Verso 12, y con esto terminamos. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¡Ja! ¡Qué llamado de atención! ¡Qué bendición es poder comunicarnos! Saben, es hermoso el don de la comunicación a través de las palabras. Dios ha estado usando esta manera a través de lo largo de la humanidad para comunicarnos. En este caso, nosotros comunicamos la fe en Cristo a través de predicar la palabra del Señor, y miles de personas toman la decisión de vivir una vida de acuerdo al plan de Dios. Porque miren qué poderoso es el hablar. Dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios.
pero hay otra advertencia, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, miremos qué importante es lo que producimos por nuestra manera de hablar. En nuestra casa, en nuestro diario andar, cuando están nuestros hijos, cuando está nuestra esposa, cuando está nuestro esposo, ¿cómo es nuestra manera de hablar? ¿Cómo diríamos, consignamos las situaciones que nos toca vivir y qué calidad le damos de esperanza? ¿Qué calidad le damos de expectativa? Qué bueno es tener un hablar positivo. Pero no hablo del positivismo, sino de hablar de acuerdo a la palabra de Dios, hablar de acuerdo al plan de Dios. Fíjese, no se puede hablar de que el amor de Dios está en nuestros corazones si de pronto nosotros hablamos mal de la gente, si hablamos mal de las personas. Escuchen, siempre la gente estará observando cómo es tu manera de hablar. Siempre. Fíjese que los otros días estaba en un programa documental viendo los diferentes lenguajes que tiene el ser humano, no en cuanto a los idiomas, sino el lenguaje de las palabras, el lenguaje de las miradas, el lenguaje corporal, todo ellos hablaban hasta el lenguaje de las manos, cómo nosotros movemos las manos, estamos transmitiendo. Y yo digo que el cristiano pueda entender que nuestro hablar debe ser sin fingimiento, nuestro hablar debe ser honesto, nuestro hablar debe ser positivo basándonos en la palabra del Señor. Por eso en esta hora yo les quiero pedir, prestemos atención a lo que la Escritura nos dice. Doble ánimo en nuestra manera de hablar. Pero por último, es el último punto, es el doble ánimo en nuestra mentalidad. Fíjese que en el capítulo 4 del libro de Santiago, vuelvo a decirle, hago mención a ese capítulo 4 porque es muy interesante lo que nos enseña ahí en el versículo 2 en adelante. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O pensáis, fíjese qué interesante, o pensáis que las Escrituras dicen en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Fíjese qué digno de considerar. Fíjese cómo es nuestra manera de pensar, cómo es nuestra mentalidad. Miren, tiene mucho que ver en las personas que han sido maltratadas en su niñez, han sido maltratadas en su adolescencia, han sido maltratadas por la vida. Tienen una forma de pensar de fracaso, de derrota, acompañada de complejos, acompañada de una mentalidad que pierde. ¿Sabe cuántas personas antes de comenzar a correr la carrera ya la perdieron? Porque es cuestión de pensar. Hay un programa que se llama Got Talent España y un hombre de casi 60 y pico de años con un físico prodigioso hizo una sección de gimnasia. Y el hombre decía, claro, lo admiraban de las cosas que él podía llegar a hacer a esa edad y con su físico tan cuidado. Y él llegó a decir lo siguiente, la limitación no está en el físico, la limitación está en tu mente. Y entonces lo miro bajo la luz de la Biblia porque lógico, no es ninguna autoridad, un comentario humano. Pero la Biblia sí nos habla si hay algo bueno, hay algo buen nombre, en estas cosas pensad. Nosotros debemos entender que el espíritu de nuestra mente tiene que ser cambiado por la palabra del Señor, porque nosotros tenemos que tener una mente altamente, diríamos, transformada, porque Dios justamente quiere eso, que usted y yo tengamos una mente renovada, y para esto tenemos que ir sí o sí a la mente de Cristo, siempre. Fíjese que Pablo
le escribe a los romanos, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos transforma nuestra manera de pensar. Por eso en esta mañana te quiero dejar estos interrogantes, esta propuesta de Dios para tu vida. ¿Sí? No seamos personas de doble ánimo. No le permitamos al enemigo que se meta en nuestras oraciones, que no se meta en nuestra fe, que no se meta en nuestro actuar, por favor, que no permita nuestra mentalidad tener una mentalidad de fracaso, de derrota, para que se pueda llegar a ver en nosotros una vida buena. Y para esto es bueno saber que la gente te escucha, por eso no tener doble ánimo tampoco en tu manera de hablar. Es una propuesta de Dios para tu vida. En Catedral Emanuel tenemos un lugar para vos y toda tu familia. Te estamos esperando.